Buenos días. Entonces el día de hoy vamos a iniciar con el primer tema, fisiología mecánica pulmonar. Y pues como modo de introducción, pues sabemos que pues podemos a lo mejor alcanzar a vivir un poquito sin alimento, tal vez unos pocos días sin agua, pero realmente podemos solamente sobrevivir unos pocos minutos sin oxígeno. Entonces, por lo cual pues el oxígeno siempre debe estar disponible pues para la supervivencia humana, pues porque las células pues dependen de esto. Y pues el sistema respiratorio va a ser el vínculo entre pues esta fuente de oxígeno, pues que las células estén oxigenadas. Y pues a manera de recordatorio, pues vamos a saber que pues el sistema respiratorio pues incluye varias partes del cuerpo, entre ellos pues el diafragma, músculos del tórax, nariz, boca, la faringe, la tráquea, el árbol bronquial y pues los pulmones en general, ¿no? Entonces, iniciando con la separación de la vía aérea se va a dividir en dos áreas, que va a ser la vía aérea alta y la vía aérea baja. En lo que es, pues también se puede dividir en la vía aérea extratorácica y la intratorácica. ¿Okay? Entonces, en lo que viene siendo la superior o alta, pues tenemos la cavidad nasal, la faringe y la laringe. Pues también se podría, en teoría, pues también podemos utilizar la boca, ¿no? Y el área intratorácica o la vía respiratoria baja. Perdón, ¿en teoría qué, perdón? Pues la boca también pues, se puede utilizar como para respirar, ¿no? Ajá. Y la tráquea, que viene siendo, perdón, la tráquea, los bronquios y los alveolos. Entonces, viéndonos un poquito más hacia lo celular, pues vamos a ir viendo que también el epitelio va cambiando según el área donde nos estemos encontrando. ¿Okay? Entre más bajo, pues para empezar se vuelve más pequeño, más delgado y pues va cambiando su conformación, ¿no? En la parte superior, como podemos ver, pues lo que es la tráquea en los bronquios, generalmente son las células, son ciliadas, pseudostratificado, pueden ser columnares o rectangulares, se refería, esto en su inicio, ¿no? Posteriormente se va transformando, donde vamos viendo cómo se va haciendo un ciliado simple, igual sigue teniendo esa forma rectangular, y ya más abajito se hace escamoso, donde pues cambia totalmente la conformación, ¿no? También si vemos en el inicio, pues contamos con un poquito más de tejido, hay cartílago, hay músculo, y pues viéndonos más hacia abajo, pues esto va desapareciendo, ¿no? Y hasta llegar nada más a lo que pues ya viene siendo los alvéolos, que principalmente van a estar rodeados de los neumocitos, como ya los habíamos conocido, pero vamos a ver un poquito más, ¿no? Vamos a ver. Entonces, pues ya lo que viene siendo los ya pues más pequeños, llegamos a los alvéolos, que pues estos van a ser hexagonales, va a ser exactamente el sitio de intercambio gaseoso, y pues viendo que son muy pequeños y que ahorita vamos a ver más a fondo, pero por su forma hexagonal y que ocupan de expansión y compresión para poder realizar su función, pues están basados en un modelo de interdependencia alveolar. Ahorita vamos a explicar un poquito más a fondo. Y pues los alvéolos están rodeados de los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Los tipo 1 van a ser el 95% de su superficie, y los tipo 2 pues vienen siendo el 5%. Y pues como sabemos o recordando, los neumocitos tipo 2 son los que nos van a ayudar al surfactante. Chicas, ¿en qué semana se empieza a formar el surfactante? ¿En qué etapa embriológica entonces? ¿Andrea? A partir de la semana 30, 32. No. O sea, sí aumenta su tamaño, la producción, pero no es la semana. ¿Cuáles son las 5 etapas embriológicas de los pulmones? De la formación del pulmón. Ustedes son los rodos, ¿verdad? Sí. Okay. Anótelo para que me lo traigan. Okay. Sí. ¿Primero?
Entonces ya vamos a entrar un poquito más a lo que es todo el mecanismo, la mecánica de la respiración. Vamos a empezar con, pues, cómo entra y sale el aire, básicamente. Vamos a empezar con la ley de Boyle. Esto, bueno, para empezar, sabemos que hay un gradiente de presiones que van a tomar juego en todo este mecanismo de respiración, ¿no? En condiciones fisiológicas o de reposo, pues esto está en una presión equilibrada, por lo cual se mantiene en cero. Entonces, cuando hay una expansión, es cuando inicia a cambiar estas presiones y lo que va a ser lo que nos dé la entrada y la salida del aire, ¿no? Entonces, lo que nos viene hablando la ley de Boyle es que es algo que ya hemos comentado hace un tiempo, en lo cual el volumen es inversamente proporcional a la presión. Entonces, al momento de que hay un aumento de presión, una disminución de la presión, pues hay un aumento de volumen, y cuando hay un aumento de volumen hay una disminución de la presión, y todo este mecanismo pues es necesario para que es un principio en el que está basado pues toda la expansión de la caja torácica y la contracción de la caja torácica, ¿no? Entonces aquí tenemos también un esquema, una pequeña ilustración en la que cómo se ejemplifica y cómo funciona todo el movimiento al momento de la inspiración y de la expiración, ¿no? Entonces, si hay a lo mejor, bueno, no creo que a lo mejor se adapta tanto, yo tardo un poquito en verlo, pero podemos diferenciar sobre todo en el área del diafragma, cómo es que este músculo va cambiando de forma para ayudarnos a realizar esta presión cuando está relajado y cuando hay esta expansión, ¿no? Entonces, estos son principalmente las medidas áreas que nos van a ayudar a poder realizar este movimiento torácico. Va incluido toda la caja torácica, la pleura, el mediastino, y pues principalmente todos los músculos respiratorios. En este caso, el que más nos va a ayudar un poquito es el diafragma. Sí, ¿qué otros músculos participan en la inspiración? Perdón, no, ¿cuál es, Andrea? Tu nombre, por supuesto. ¿Cuál es tu nombre, doctora? Karen. Carla. Karen, perdón, Karen. Y Erika. Muy bien. Karen, Erika, Andrea. ¿Qué otro músculo músculos participan en la inspiración? Intercostales. ¿Cuáles? La buena noticia es que solo hay dos. Entonces, deja que tu corazón te guíe. Creo que son el serratio y también son los intradiafragmáticos, pero no hablo exactamente de otros. Pues sí, el serratio sí, pero los intercostales, ¿cuáles son? ¿Internos o externos? O sea, sí, de hecho, de los más importantes, tiene razón por completo Andrea, que es el diafragma, y tiene razón Karen en que es uno de los intercostales. ¿Pero cuáles son? ¿Los internos o los externos? Y sí, el serratio también ayuda, también los pectorales, todo eso, o sea, adelante. Pero, pues son como más auxiliares. Ok, si quieren, sí son los externos. Entonces, vamos a ejemplificar un poquito más todas estas presiones. Vamos a tener la presión atmosférica, la presión alveolar, la presión intrapleural y una presión transmural. Entonces, aquí es donde vamos a ocupar un poquito más de enfoque. Entonces, si aquí estamos observando la primera imagen, si vemos que se puede decir que está en reposo, pues al final de la expiración, y estamos con una presión alveolar de 0 y una de la atmósfera en 0, ¿no? Entonces aquí, con las presiones que en teoría, digamos, están ganando, van a ser la intrapleural y la transmural, que la presión transmural la vamos a calcular con la presión pleural menos la presión alveolar, que pues, es la que tenemos aquí abajo, ¿no? Si vemos, primero está la presión alveolar menos la presión intrapleural, que sería pues negativo más negativo es positivo, por eso nos da una presión de más 5 centímetros de agua. Y en cambio, cuando tenemos la inspiración, pues estas presiones van cambiando, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, ahora la intrapleural nos cambia, o sea, nos hace negativa, mayormente negativa,
a un -8 y la presión alveolar se vuelve 1 negativo por esta expansión, ya que ocupamos la presión negativa para que pueda hacer ese flujo de aire hacia adentro, ¿ok? Entonces, es como, esa es la manera activa de que para que pueda entrar este flujo de aire. Entonces, ahora tenemos el cambio de la traversión transmural, donde ya vamos a tener la presión intraalveolar, que en este caso va a ser -1, menos la presión intrapleural, que en este caso es de -8. Entonces, otra vez, aquí sería, entonces queda positivo, porque es negativo, negativo, positivo, y pues nomás es 1, entonces sería 8 menos 1, nos da una presión total transmural de 7. ¿Ok? Entonces, otra vez, para que esto funcione, pues van a estar todas las presiones. Ahora también otro factor que se toma en cuenta en estos movimientos de expansión y de tracción torácica van a ser el recoil, se me fue la palabra. Como ¿Colapso? El colapso, pero tienen como una cierta estabilidad, que es lo que estaba mencionando, que hace que no se colapsen completamente por estas fibras de colágeno y que son un poquito más elásticos todos los alveoles. Siempre va a haber una presión donde nos van a ayudar a que tengan o que se pueda mantener. Entonces, estas fuerzas también van a interactuar con nuestros pulmones, a lo mejor de menor manera, pero también pues las tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Perdón, yo no entendí. ¿Entendieron? Okay. Es que estamos, perdón, tomando en cuenta todas las presiones. Si se fijan, aquí nos viene unas partes que dice outward recoil y inward recoil, que viene siendo la fuerza también que realiza el mismo alveolo, que tiene esta capacidad para poder expandirse y retraerse, que funciona como un elástico, o más bien como esos juguetitos de niños, resortes, un resorte. Entonces, esta fuerza de resorte también nos va a ayudar a crear este juego para que se pueda mover el pulmón. ¿Okay? Y nos va a ayudar a crear, eso es lo que también crea la presión que se hace, esto también hace que nos dé la presión intrapleural y la transmural. Ahí es donde va a influir un poquito más en sus movimientos, y también eso nos ayuda a que no se pueda colapsar completamente el pulmón. Igual ya vamos a ver otros tipos de volúmenes que también hacen que no se colapsen, pero esto hablando dentro de las presiones y de los músculos que estamos moviendo en este momento. ¿Entendieron? Ya se entendí, ¿eh? Ya sabemos que ustedes saben. ¿Entendieron, Erika, Karen? Pueden decir que no, ¿eh? O sea, pueden decir que no. No es una palabra, son de las primeras palabras que decimos de verdad. Ok, sí. Como dijo Andrea, el pulmón tiene una tendencia al colapso. Precisamente como ella dijo, el resorte es un muy buen ejemplo. Siempre va a querer colapsarse, o incluso lo que más se utiliza en la literatura son los globitos. Pero hay una lucha de fuerzas. Precisamente lo que la caja torácica hace es mantener expandido el pulmón, pero el pulmón siempre se va a querer colapsar, porque y eso tiene que ver con la elastancia y con la distensibilidad, que son temas, más bien conceptos que ahorita va a mencionar Andrea. Entonces, la presión intrapleural es la lucha entre la parte del tórax, de la caja torácica, que se quiere expandir, y el pulmón que se quiere colapsar. Por eso la pleura tiene dos capas, que es la pleura visceral y la pleura. Exacto. Entonces, y la presión intrapleural pues está en el espacio pleural. ¿De acuerdo? Como les dijo Andrea, siempre la presión transmural va a ser positiva. Sí, que está complicado. ¿Y esta tonta cómo se pausa? No, ya estaba. Ajá, sí. Oye, ¿tienes un número? Excelente. Muchísimas gracias. Muy bien.
refiere Andrea con lo de la presión cero? Niñas, ¿cuál es la presión atmosférica? 20. No. Eso sería el oxígeno. Ajá. Yo creo que era. No. La presión atmosférica de la atmósfera. A nivel del mar. Sí. Si me vaya a hacer. Ajá, exactamente. Andrea, ¿te lo sabes? Pues según yo sí es cero. No. Es 760. 760. Es la presión atmosférica. 760 milímetros de mercurio. Y la presión del pulmón, o sí se considera cero, que es en realidad la presión alveolar. Eso es cuando estamos así, tranquilitos, que no hay ningún movimiento de nuestro pulmón. Cuando nosotros hacemos una inspiración, al esto ser más positivo, por las benditas leyes de física, se supone que el aire empieza a entrar, porque al final aquí hay más, ¿de acuerdo? Y esto tiene que ver con la expansión, supongamos que esto se hace más grande, que este es el tamaño de su pulmón al final, y es aquí cuando se hace más negativa la presión, porque se expandió, ¿ok? Entonces, aquí sí tiene razón Andrea, por decir algo, la presión pleural, si mal no recuerdo, de hecho, primero es menos 5 y luego se hace menos 10, creo. Algo así. O sea, pero todavía es más negativa, la de la pleura. Bueno, esto va por acá, porque se supone que eso es el pulmón. Vamos que es aquí menos 10 y acá está la pleura. Entonces, por lo que dijo ella, de que negativo, menos negativo es positivo. Entonces, siempre ustedes van a tener una presión transmural positiva. Siempre. ¿De acuerdo? Entonces, y lo que va a pasar aquí, se supone que al final de su inspiración, que eso ahorita ya lo voy a explicar en la histéresis, cuando ya llegan al punto máximo, la presión alveolar llega a ser igual que la atmosférica, 760, perdón, que es igual a 0. O sea, sí tienes razón en que utilizan el 0 como definición, pero se supone que se considera que son exactamente iguales, que es la presión atmosférica y la presión alveolar es la misma, ¿ok? Por eso se les da la definición de 0, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, en la presión alveolar, ustedes difícilmente lo pueden calcular. Se supone que para que nosotros sepamos una presión alveolar, que yo creo que esto ya se los he explicado, se los vamos a explicar Osuna, utilizamos la pausa inspiratoria que nos da la presión meseta, que es al momento de la inspiración, así, se hace una pausa en el punto máximo y les va a dar la presión meseta, ¿de acuerdo? Y eso ustedes lo pueden calcular. Realmente fuera de la ventilación mecánica, no te preocupes, no hay forma de que ustedes, o sea, de que nosotros lo sepamos. Pero la fisiología dice que siempre aquí empezamos en 0 antes de la inspiración, 160 0, y cuando termina la inspiración, que es el pico máximo, ya que ustedes tienen completamente inflado su pulmón, se considera que la presión alveolar otra vez es 0 o 760. ¿Ok? Pero esto es lo que a ustedes les va a ayudar a entender cómo se hace la ventilación. Una cosa es la ventilación y otra cosa es la respiración. La ventilación es simplemente el paso de aire, que es lo que nosotros podemos ver y es parte de lo que ha explicado Andrea. Mientras que la respiración es la parte celular, que es la que nosotros vemos, que es el ATP, que el intercambio de células, ese tipo de cosas. Pero son cosas diferentes, ¿de acuerdo? Ustedes tienen que saber cómo funciona todo esto, porque sobre todo cuando haya, ya pasándonos a otras cosas, cuando haya alguna alteración de la membrana alveolo-capilar, eso va a alterar su difusión, que es su intercambio de gases, y va a generar alteración de su respiración celular, ¿ok?
¿Saben cuáles son los componentes? ¿Dónde voy con Los mis componentes. componentes? Ah, sí, de la membrana alveolo capilar. Son 5. Pues, quiero pensar que son los alveolos. Ya, son 5, muy bien. Ahora, ¿cómo lo pongo acá? Si no, esperen, pónganlo, escríbanlo para que lo busquen. Puedes seguir. Muy bien. Sí, me acuerdo de una imagen que es como una ruedita que está así, que está como que al lado de las venas, las arterias, está así como que rodadito. Ajá, sí, Sí. sí, sí. Es, sí, la red capilar les cubre todos los alvéolos. ¿Ok? Y no me acuerdo si traes una imagen de eso. ¿Tienen internet? Sí. Ah, bueno. Sí. ¿Lo uso? Sí, nada que en mi cabeza. Sí, creo que no, ¿no, verdad? No me acuerdo de haberla visto, pues. Ok. Esta yo creo que está más. Entonces, yo creo que con Osuna, o no sé si, ¿ya vieron sus clases? Bueno, es de Wikipedia, pero no importa. ¿Ya vieron sus clases de hipoxemia y esas cosas? Apenas la van a ver, supongo que después, ¿no? Vimos como generalidades de como para terapia. Ah, bueno, ok, ya ven que hay diferentes tipos de hipoxemia, causas, todo, la lechón, bla, 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 todas esas cosas. Bueno, uno de ellos es cuando tenemos alteración de lo que es el BQ y parte tiene que ver con cuando tenemos problemas con nuestra membrana alveolo capilar, ok, que tienen el endotelio. Lo voy a poner. Sí, está como para compartir. Por ejemplo, aquí, esta parte es la única que bueno, no es la única, ¿verdad? Pero es lo que nos interesa. Y sí, como aquí dice membrana alveolo capilar. Y como dijo Erika, parte es el endotelio capilar. Después tenemos el espacio intersticial, tenemos la membrana basal del alveolo y luego el surfactante, no, es el endotelio del alveolo y luego el surfactante. Entonces, esas son las 5 capas que componen su membrana alveolar. Ah, mira, de hecho aquí está más cool. Está bien por el dibujo, pero funciona. Ahí como puedo poner este allá. Ahí está. El endotelio capilar, membrana basal, el espacio intersticial, la otra membrana basal, el epitelio alveolar y la capa de fluido que es el surfactante. Entonces todo eso va a componer su membrana alveolo capilar, ¿ok? Que es la parte más importante para el intercambio gaseoso, ¿sale? Ya, perdón, voy a escribir. Entonces, todo este movimiento y entrada y salida del aire con respecto a la expansión y contracción de la caja torácica nos va a dar una primera definición de volumen corriente, que va a ser la cantidad de aire que ingresa a los pulmones con cada inspiración o que sale cada expiración en reposo. El volumen corriente y la frecuencia respiratoria, ¿qué nos da?
O sea, si los multiplicamos. Mm. ¿No? El volumen total. ¿Okay? Y eso tiene mucho que ver con lo que ustedes, o sea, les ayuda para el volumen minuto en la ventilación. ¿Okay? Obviamente el punto de que todo esto ustedes sepan en qué parte lo van a usar. Y eso les va a ayudar cuando tengan un paciente intubado. Pues lo pueden manejar por volumen o presión. Afortunadamente el volumen lo pueden ver en las diferentes modalidades, pero ustedes tienen que saber qué volumen es fisiológico para su paciente, porque luego les encanta a diferentes pediatras y poner demasiadas presiones o demasiado volumen, y eso en lugar de beneficiar a su paciente lo perjudica. ¿Ok? Entonces eso es para que sepan, o sea, al final la clase de todo esto es que ustedes sepan que en qué les va a servir. ¿Ok? Y este movimiento nos va a llevar a lo que les estaba comentando de la interdependencia alveolar. ¿Ok? Entonces, si recordamos lo que les comenté hace poquito, los alveolos están acomodados de manera hexagonal, entonces esto ayuda a prevenir el colapso, sobre todo los que están más hacia abajo o más hacia la caja torácica, porque pueden llegar a colapsarse más. ¿Okay? Entonces, esta forma hexagonal hace, aparte de su composición de colágeno y elastina y todo, que hace que esté, pues, con ese movimiento, con esa flexibilidad, esta formación hace también que se ayuden entre sí y se mantengan, pues, estables y no lleguen a este colapso, ¿no? Y pues ahorita vamos a ver también por qué nos ayuda. Regresate, por favor. Vean bien los dibujos y díganme qué ven. O sea, eso lo que dice ella, la independencia alveolar, pregunta, ¿les queda claro? O sea, es como si todos estuviéramos agarrados de la mano. O sea, al final, si te jalan a ti o así, pues nos afecta a todos de algún modo u otro. ¿Okay? Todos los alvéolos tienen cierta interacción y cierta interdependencia, como dice ahí, y se refiere a que precisamente si se expande uno, se empiezan a expandir todos. Obviamente depende de las presiones y los volúmenes. Pero, ¿qué diferencia ven entre los dibujos? Al final, o sea, el punto de que esté ahí el esquema es que ustedes lo analicen y vean. Que con la presión negativa tienden a colapsarse, son casi pequeños, y en cambio con la presión positiva se ve que aumentan de tamaño. Ajá, pero te ves o sea, se dan cuenta de cómo se ve desigual. En un mundo perfecto, como es en el dibujo A, que teóricamente es lo fisiológico, todos los alvéolos se ven ciertamente simétricos, o sea, tal vez no todos, pero tienen cierta simetría, ¿ok? Y el capilar, que es la parte final, ¿alguien trae un láser? Igual no se ve porque es es en pantalla. Aquí está. Pero bueno, ajá, esa línea donde están las flechitas, se supone que es su capilar y que tiene que ver para, pues, todo el intercambio y todas esas cosas. Mientras que la presión positiva, que es la parte del B, se ve precisamente que a pesar de que hay una expansión de los alvéolos proximales, los alvéolos distales, pues obviamente tienden más al colapso por la presión. Entonces, y eso perjudica al final la membrana. ¿Ven cómo se ve más chiquita? O sea, y eso altera, es ahí cuando nosotros decimos que ya empieza a repercutir en lugar de beneficiar. ¿Okay? Y eso es lo que quiere demostrar el esquema, o sea, que ustedes entiendan definitivamente que todos los alvéolos tienen cierta interdependencia entre sí, y de hecho mucho tiene que ver con lo de las zonas de West, con lo de la ventilación perfusión, pero sobre todo que sepan que lo que le genera, o sea, la presión y el daño que generen en una zona puede repercutir, ¿sale? Si ustedes ponen un PEP de 15, de 12, que será excepcional las cosas que lo necesiten, pero puede llegar a ser necesario, tienen que saber qué buscan. No solamente es para, no voy a subir el PEP para que oxigene mejor, no.
¿ok? Y tienen eso, de hecho, habla, bueno, lo vamos a ver en la histeresis, pero ahorita lo va a mencionar Andrea, hay una parte en la que hay un reclutamiento alveolar, que es como la parte que llegas desde la apertura del alveolo hasta el pico máximo de tu inspiración, pero ahorita lo vamos a ver en la otra curva. ¿Sí entendieron lo que les dije? ¿Sí? O sea, si no, me pueden decir, ¿eh? Igual, entonces todo esto va a ayudarnos a que pues se evite ese colapso pulmonar, ¿no? Que pues es lo que a veces pasa, lo que usualmente pasa con los con los pues, más distales, como estaba mencionando la doctora, y pues igual a lo que se refería con el aumento del P, pues ese reclutamiento, ¿no? Y entonces sería que en esta área pues hubiera más distensión de los alvéolos, ¿no? Entonces menos colapso, pero pues eso sería con el aumento del P, pero pues ahorita. Entonces, ahora nos vamos a otra fórmula, que esta pues ya la hayamos escuchado en algún momento, que pues esto nos va a ayudar también con el hecho del colapso pulmonar, ¿no? La ley de Laplace es la que va a establecer la presión al interior del alvéolo, pues según la fórmula que viene diciendo que la presión es igual a 2 veces la tensión entre el radio. Entonces, pues lo que quiere decir que entre más pequeño sea el radio, mayor tensión hay y pues por ende pues aumenta la presión, ¿no? Y es algo que lo vemos en patologías del recién nacido principalmente, ¿no? Que ahí creo que es donde lo hemos visto un poquito más. Entonces, pues, y esto nos va a ayudar a tener el volumen residual, que también es lo que nos va a ayudar a que se mantenga el alvéolo abierto, ¿no? El volumen residual va a ser el volumen de aire que queda en los pulmones después de la expiración forzada. Entonces, entre más pequeño sea el alvéolo, pues más probable es que tiene más probabilidades de colapsarse. Sin embargo, pues también con la ayuda del factor surfactante, el volumen residual y su interdependencia es lo que trata de ayudar a que no se lleguen a colapsar estos alvéolos más pequeños. Y eso es lo que nos ayuda también a terminar la fórmula, ¿no? Que estábamos hablando entre pues, lo del radio y la presión. No sé, yo creo que ya me revolví también. ¿Entendieron? No. Ok. Pues digan, para el que no habla, Dios no lo escucha, ¿eh? Ok, lo que quiere decir Andrea se refiere precisamente a la lesión del Laplace, como dice ella, o sea, te habla de que precisamente, perdón, la presión y la tensión es inmensamente, no sé, la presión del radio y la tensión es inmensamente proporcional. ¿Qué significa esto? Lo que dijo, mientras más chiquito es el radio la otra. Pues sí, el alvéolo teóricamente te cuesta mucho más trabajo abrirlo, porque si ustedes, por ejemplo, alguna vez han inflado un globito, ya ven que están los globos normales, y hay globitos que son como tubitos, con los que hacen las mascotas. Entonces, si ustedes han inflado alguno de esos, es mucho más difícil inflar el de tirita que inflar un globo normal, precisamente porque el diámetro es mucho más pequeño. Entonces tú ocupas un mayor esfuerzo. Entonces eso es lo que debería de suceder. Y ahí habla de que el surfactante, gracias a Dios que existe, hace que esto no sea completa. O sea, sí es cierto, pero facilita que con mayor presión tú puedas abrir mucho más fácil el alvéolo independientemente de su diámetro. Sí es importante, pero, o sea, de requerir, exagerando, pero de requerir una presión de 15, por ejemplo, vas a ocupar 5. O sea, es un ejemplo tonto, pero es para que se entienda. De hecho, hasta en los libros, la verdad es que yo no me acuerdo, pero hasta te dice que un milímetro de mercurio de presión, creo que te expande, o 7, ni me acuerdo, porque te expande 0.001. O sea, ya está escrito cuánto te modifican los cambios de presión. Pero, pues, el punto es que con el surfactante, así como te evita el colapso, porque siempre hay un volumen residual, porque sus alvéolos jamás van a estar colapsados. Si está colapsado su alvéolo es porque algo no está bien.
¿ok? Entonces el surfactante lo que evita es el colapso completo del alveolo y facilita su expansión con la presión. Cada volumen, bueno, ahorita lo voy a explicar, pero cada cambio que hay con las presiones también tiene un nombre, que ahorita nos va a hablar de eso Andrea. Y eso les va a ayudar también al momento de que tengan un paciente intubado, saber si lo están beneficiando o no. ¿Ok? ¿Sí me entendieron? Díganme la verdad. Sí. Bueno. Se va a ocupar más presión para poder abrir los más chiquitos. Prácticamente. Ajá. Entonces, por eso, entre más abajo, pues más difícil. Sigue. Miren, esta es la parte más bonita. Y todo eso nos lleva también a la confianza pulmonar. Ok. Entonces, la interacción de las estructuras torácicas y pulmonares nos van a determinar los cambios del volumen pulmonar, que van a ser secundarios a los cambios de presión transpulmonar y pues van a ser diferentes dependiendo de la fase del ciclo en la que estemos, ¿sí? Como está diciendo la doctora, pues no es lo mismo al momento de inspirar o de esta meseta o de la expiración, entonces todo tiene un cambio en ciclo y por ende van cambiando las presiones y van cambiando el volumen, ¿ok? Y también depende de las características del tejido pulmonar. No es lo mismo un pulmón sano a un pulmón enfermo. Entonces, en esta primera gráfica vamos a ver vamos a ver el volumen pulmonar total y aquí vamos a ver la presión transpulmonar. Entonces, empezamos la inspiración, va a haber tanto aumento del volumen total como de la presión transpulmonar. Y va a llegar un punto en el que estas, pues digamos que se igualan y posteriormente inicia el proceso de expiración, donde va a ser mucho mayor el volumen que el momento de la inspiración. Y este punto es lo que se llama la histéresis, que es... O sea, toda la curva, es la histéresis. No... ¿A eso te referías? Pues que había dicho que específicamente era como el punto mayor entre la expiración y la inspiración, la diferencia mayor entre la inspiración y la expiración, ese punto es la histéresis. O sea, sí, Pero, sí, en eso tienes razón. Pero lo que yo... ¿Entendieron? ¿Sí? Bueno, dime, Karen. No, o sea, de verdad, O sea, ¿qué entendiste? Que en la inspiración va a ir aumentando la presión y va a llegar a un punto en el que se igualan y posteriormente va a empezar a disminuir ya que va a empezar la expiración. Sí. Y esa pausa vendría siendo como la meseta. O sea, cuando llegas de hecho, se supone que esa parte, bueno, en ese diagrama no está, pero hay un puntito en el que... No tengo menciones. Voy a usar mi... Igual le quitan el que tiene. Hay un punto en el que él les decía, por ejemplo, aquí vas aumentando la presión, pero el volumen no varía tanto. Si se dan cuenta, teóricamente a medida que está aumentando la presión, esto se mantiene casi igual. Ya después llegas a tu punto, tiene un nombre ese punto, pero llegas al punto en el cual ya es mucho más fácil abrir tus alvéolos y es mucho más rápido. O sea, con cambios de presión haces cambios de volumen importantes, que esa es la parte que se llama el reclutamiento. Y más o menos como por aquí vuelve a suceder lo de abajo, que a pesar de que tú le estás poniendo presión, ya el volumen en realidad se mantiene. Y ya ahí es cuando se ha visto que en realidad no tiene caso que le sigas poniendo más presión, porque no vas a generar ningún cambio en tu volumen, ¿okay? O en la distensibilidad del pulmón de tu paciente. Y la aspiración, así como dijo Karen, como dijo Andrea, es completamente pues lo contrario. O sea, va disminuyendo la presión y va bajando el volumen. Como la aspiración se considera pasivo, en realidad no vemos tanta, si se dan cuenta aquí, es como mucho más sencillo. Entonces, porque no genera ningún tipo de esfuerzo, ¿verdad? Y ahí la presión se considera positiva porque cuando metemos aire es negativo, cuando lo sacamos
pues se va haciendo positivo. Por eso también la presión transmural siempre es positiva, porque a la expiración ya los cambios de presión se consideran positivos, ¿ok? Y eso nos habla también, aunque eso es como de adultos, pero acá nos habla de precisamente si hay cambios en su curva o en su histéresis, ¿qué significan? Cuando está disminuido nos habla de que tu distensibilidad, esto, lo de complianza, es un término que teóricamente solo se usa en ventilación. En el pulmón, o sea, hablando fisiológicamente, es distensibilidad. Y la complianza pulmonar es algo que tú ves en su ventilador. Que se supone que prácticamente son como equivalentes, pero si tú no tienes un paciente intubado, tú no puedes, o sea, no ves la complianza, ¿ok? Entonces, en la fibrosis, como ven aquí, obviamente, pues ocupas mucho más presión para lograr un cambio en su volumen, y por eso tu curvatura, tu histéresis se va hacia abajo y se va haciendo más chiquita. Mientras que en el enfisema, como en realidad específicamente en el caso del enfisema, como hay mucha destrucción de parénquima, es mucho más fácil que tú metas volumen en lo que te queda, ¿ok? Y de hecho, si ustedes, bueno, es que eso, con los niños yo creo que el ejemplo más claro es fibrosis quística, ¿ok? Ya obviamente en los estadios avanzados, en los que hay una destrucción muy importante del parénquima pulmonar, es mucho más fácil que ustedes vean un cambio de volumen, pero en realidad es porque ya hay tanta destrucción de su parénquima que está insuflado su caja torácica. Pero no es porque esté, o sea, no es porque sus alvéolos estén abiertos y más. En realidad es porque ya no existen. ¿Okay? O sea, es porque el parénquima ha disminuido. Sí, en esa ahí ocuparemos más esfuerzo pulmonar o más presión para mover lo que queda. O sea, el parénquima que queda sano. Sigue tú entonces. ¿Estamos bien? Entonces, siempre se va a ocupar más presión para la inspiración que la expiración. Porque es esa negatividad que estamos mencionando. Ahora, otra pues característica u otra cosa que va a influir en todo este mecanismo de respiración también va a ser la resistencia. La resistencia, pues porque es el paso de una sustancia en un área tubular, ¿no? Entonces, que esto también nos da la ley de Pussy, que es, o Pussy, no sé, que nos va a hablar de exactamente este flujo que existe. Entonces, pues lo que nos viene, parte de lo que nos dice es el hecho de que las resistencias de la vía aérea la resistencia se va a dar principalmente por la vía aérea y el resto de la resistencia va a ser por el tejido. Entonces, la resistencia, me refiero a la vía, como todo por donde pasa, eso nos va a crear un 80% de la resistencia, y ya lo que es del tejido pulmonar nos va a dar un 20% de resistencia, y eso nos da la resistencia pulmonar total. Y la resistencia va a ser igual a la presión entre el flujo. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Karen, Erika, ¿sí? Díganme la verdad, porque lo voy a si ustedes me dicen, bueno, porque ustedes me dicen que sí, yo no voy a intervenir, ¿ok? No voy a regañar a nadie porque no entienden, aunque bueno, Andrea dice que todavía no termina. Termina, Andrea. Bueno, ok, vamos, ok, entonces igual, la resistencia es, bueno, sí, está bien. Lo podemos ver que la presión es directamente proporcional al flujo, o la resistencia también lo pueden ver así. O sea, si lo quieren voltear, vamos a ver que la presión siempre va a ser directamente proporcional a lo que va a entrar de flujo, ¿sí? Y esto va a ser multiplicado por la resistencia. Entonces, vamos a tener menor resistencia cuando hay un menor flujo. Y no es mayor, ok. Ay, perdón.
También, entre más presión, también más resistencia. Sí, entonces, entre más chiquito también esté, más resistencia va a haber y menos flujo va a haber. ¿Sí? Más o menos. Estamos cambiando las palabras para que se entienda un poquito mejor. Ya se entendido. ¿Sí? Entonces pensaba que el menor diámetro también te va a permitir que tenga menos aire, entonces por eso va a ser un poquito más Mayor pequeño. resistencia, y Ajá. mayor la resistencia también ahí. Sí. No sé si... ¿La entendiste? Lo último, no. Que también va a ser mayor presión, nos va a dar mayor resistencia y hay un menor flujo. ¿Sí? Ujú. ¿Sí? Y entre menos... No, pues, ¿Sí? Si ellas dicen que te entienden. O sea, yo sé de qué hablas, pues, pero yo ya lo leí, pues. Ajá. Pero si ellas, ¿ustedes lo entendieron perfectamente? No perfectamente. O sea, quiero imaginarme que son entonces en el mismo ejemplo la vez pasada del mismo globo, ¿no? Ajá. El globo con un menor calibre que debía ocupar más fuerza para poderlo inflar. Ajá. En este caso, como el calibre es más pequeño, obviamente el flujo va a ser más turbulento, Ajá. más pequeño porque estamos entrando por un espacio más Ajá. disminuido, ¿no? Exacto. Comparado con uno que tiene mayor calibre, que el flujo va a ser un poquito más directo, generando menor cantidad de presión. Y eso que da resistencia. Ajá. Sí, pero no. Pero sí. Ok, ¿cuál es la diferencia en eso? Las vías periféricas se consideran que su flujo es laminar. Ujú. ¿Saben por qué? Porque las vías periféricas... ¿Cuáles son las vías periféricas? Las de la periferia, o sea, las más chiquitas, ¿de acuerdo? Ustedes empiezan tráquea, bronquios principales, bronquiolos, se dividen terminales, respiratorios, bla, 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 y así. El punto es que llegan al alveolo. Entonces, si ustedes leen el tema, dice que el flujo laminar está en las vías periféricas. Ahora, si usamos el concepto que ya hablamos de la ley del Laplace, te habla de que pues, mientras más chiquito es, ocupas más presión y todo. Y eso haría que tu flujo fuera más turbulento. Pero eso no pasa aquí, hablando específicamente de las vías periféricas, porque tienes muchas. Me parece que nos vamos a ir para acá. Supongamos que esto es, pues sí, el aire que es agua. Tal vez se entiende un poquito más fluido. Ajá. Entonces, ustedes van a pues aquí la apertura, ¿no? Y cada vez se va haciendo más y más y más y más chiquito, ¿no? Entonces, utilizando lo que ya hablamos antes, obviamente, teóricamente ocuparíamos, pues sí, más presión, mayor resistencia y tu flujo cada vez se haría más turbulento, ¿no? Pero como aquí tienes tantos, o sea, por ejemplo, este bronquio, te dan estos, que se dieron los segmentarios, luego los intersegmentarios, luego los terminales, luego los así. Pero bueno, cada vez, por ejemplo, de aquí, por decirlo, te salen 5. Y de este te salen otros 5. Y de este te salen otros 5 chiquitos. Y de esos chiquitos te salen otros 5. O sea, cada vez tu ramificación aumenta. Y eso hace que el flujo que viene de aquí se vaya mucho más fácil para otros lugares. Entonces, si ustedes, por ejemplo, le soplan a estoy intentando como que sea más de forma que se los pueda explicar bien, ajá, que me entiendan. Les va a costar mucho más trabajo soplarles un tubo, vamos a suponer un tubo de este tamaño, así de ser, que muchos tubitos pequeños. Por ejemplo, no sé si han visto que ya las burbujas, ya ven que están esas flores así del sol del niño que ustedes soplan. Por ejemplo, si ustedes soplan ahí, les salen pues sus burbujitas, ¿no? Pero hay unos dispositivos, o que son juguetes,
que tienen hoyitos muy chiquitos, así son hoyitos súper chiquitos. Y con que ustedes les soplen poquito, también les salen muchas burbujas. Eso es porque como son tantas las vías periféricas, esa presión o esa se distribuye. Y esto hace que sea mucho más fácil que su flujo pase. ¿Ok? Y por eso se dice que el flujo es laminar en las vías periféricas, porque en realidad la resistencia es menor porque son muchas. Ahí no es tanto el diámetro de su vía aérea, es la cantidad. Porque tráquea, por ejemplo, solo tenemos una, bronquios principales, pues solo tenemos dos, o sea, que es uno. Y luego, o sea, mientras más pequeña es su vía aérea, hay más ramificaciones. Y eso hace que sea mucho más fácil que el flujo pase. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y hay menor resistencia. Exactamente, y hay menor resistencia. Pero a eso, o sea, precisamente a eso se refiere. De hecho, si ustedes, o sea, cuando lean el tema, te habla de que el flujo turbulento es mucho más común que lo veas en las vías aéreas grandes, ya sea en tráquea, incluso creo que en bronquios. El flujo laminar lo encontramos en las vías aéreas periféricas, que son las pequeñas, los bronquiolos, y eso de aquí es en la bifurcación, el transicional, que como ahí se ve perfectamente, cuando de la tráquea te vas a los bronquios, o sea, generas cierta turbulencia durante el choque, pero luego se vuelve a generar laminar. ¿Ok? Entonces, esto es a lo que yo quería llegar. ¿Sí me entendieron? Sí, sí. Les voy a agregar. Ya, perdón, continúa. Ahora. Ok. Vamos a ver esta gráfica donde hablamos del volumen pulmonar y las resistencias de las vías respiratorias. Si vemos la resistencia de la vía aérea va disminuyendo mientras incrementa el volumen del pulmón. ¿Sí? La resistencia de la vía aérea va disminuyendo conforme aumenta volumen. ¿Sí? Que es lo que estábamos diciendo, ¿no? O sea, estamos hablando del globo y hay menor resistencia, ya una vez que ya entre más volumen hay, ¿no? Se vuelve más fácil poder abrirlo. Exactamente. Y se considera normal cuando... O sea, ¿qué significa esa línea? Anormal. Ajá. ¿Qué es lo que te quiere decir? Cuando no hay una buena relación entre el volumen y la resistencia. O sea, sí, excelente respuesta, Andrea. Pero ¿eso qué significa? O sea, ¿ustedes qué creen que significa? Que no se expande por completo. Sí, o sea, pero precisamente te dice que con mayor... Miren, voy a hacer un pluma mágica. Con, por ejemplo, aquí, pues obviamente esto, o sea, como les dijo ahorita Andreita, mientras mayor tienes resistencia, o sea, cada vez es mucho más fácil que tú generes cambios en tu volumen, pero tu resistencia va disminuyendo. Entonces, por ejemplo, en los pacientes fibróticos, bueno, con algún tipo de fibrosis, fibróticos se escucha, con algún tipo de fibrosis en su vía aérea, no logras cambios tan importantes, o sea, o tan fácil, no sé, tan fácil. O sea, necesitas todavía una resistencia importante, o más bien tienes una resistencia importante y tu volumen todavía es, o sea, varía menos, no generas cambios tan fácil. Y es por eso que, como supongo que lo van a ver, como en el SDRA y así, que las presiones son muy diferentes y ya tus metas son diferentes. Ya ahí lo que te importa más es proteger tu pulmón, más que las metas del... Quiero que tu saturación perfecta, quiero una gasometría perfecta. Entra mucha valencia la protección pulmonar, que eso yo creo que lo van a ver en sus clases de terapia, pero mucho tiene que ver con la patología. Ustedes tienen que saber qué esperar de cada vía aérea, ¿ok? Aquellos pacientes que ustedes tengan
pues sobre todo intubados o que tengan un broncoespasmo, que eso, ¿a quién le tocó la clase de crisis asmática o de asma? No hemos tenido clase de eso. Pero, Creo que a lo mejor es una. Ok. Bueno, está bien. Ahí también vamos a ver de lo que es pues, la disminución de la luz por el broncoespasmo. Y de las resistencias que va a haber en la vía aérea y de los volúmenes. Entonces, pero ustedes tienen, o sea, yo solo quiero que entiendan esto. Sí, pues una menor capacidad de distensión, pues va a haber más resistencia y menos cambio de volumen. Exactamente. O sea, solamente es... Sí, Andreina. Muy bien. Ahora, también vamos a hablar de compresión dinámica, que lo que quiere, pues nosotros tenemos la capacidad de hacer inspiración y expiración forzadas, ¿ok? Entonces, esto va a crear esta dinámica de compresión, en la cual pues va a haber mayor cambios de presiones, como lo estábamos viendo, porque aparte aquí va a haber este aumento de presiones, ya que se van a utilizar más fuerzas para hacer tanto una distensión como pues esta compresión que se está mencionando, ¿ok? Entonces, va a haber más resistencia en volúmenes bajos, y para lograr un volumen bajo se necesita una expiración forzada. Entonces, pues también es lo que más o menos estábamos viendo, que para tener más aumento de este reclutamiento alveolar o que puedan entrar más aire a los alveolos más distales, ocupamos mayor fuerza para que se pueda existir esta distensión y va a haber más negatividad interna para que pueda haber más entrada de aire, ¿sí? Y al momento de hacer una expiración forzada, pues también van a ser al contrario las fuerzas y va a haber, aparte de la descompresión pasiva, pues va a haber esta acción muscular de nosotros mismos, ¿no? Prácticamente lo que les dice ese diagrama que uno es una expiración normal, pasiva. Tienen sus presiones negativas, sus presiones positivas en la vía aérea, o sea, y la compara con una expiración forzada, en la que, como dice ella, ya utilizan los músculos accesorios, pues ustedes ya hacen un esfuerzo, por supuesto, en su expiración. Entonces, ahí, obviamente, la cantidad de volumen que sacamos es mayor y aumentan las presiones. Es prácticamente lo que les dice. O sea, mientras más esfuerzo hagan ustedes al momento de expirar, mayor presión se va a ejercer sobre la vía aérea, ¿ok? Y va a haber una mayor disminución del volumen, o sea, va a haber menos volumen. Nunca se va a colapsar gracias al surfactante, pero pues sí va a quedar más chiquito en lo que ustedes vuelven a inspirar. Y es todo. Y ahora vamos a hablar de la capacidad vital, que este es el volumen máximo o el máximo volumen de aire expirado tras un esfuerzo inspiratorio máximo. En una espirometría sí se llamaría capacidad vital forzada. Entonces, en esta curva, que es una curva normal, es lo que estaremos viendo la relación entre el tiempo y volumen, y vemos cómo al final, si viene siendo el total es la capacidad, todo esto es la capacidad vital forzada, viene siendo estos litros, bueno, el volumen, viene siendo el total, la capacidad total del pulmón, y todo esto pues se va a medir en un tiempo, tiene que tener un tiempo determinado para realizar esta pues inspiración y expiración, sobre todo el forzado, ¿no? Y aquí también observamos que la mayor cantidad de volumen pues se va a dar al último momento, ¿no? Que es la expiración forzada, que nos da
La fuerza, el F es la fuerza expiratoria Forzada. ajá, 25-75%. Ese diagrama siento que es mucho más fácil si lo entienden, teniendo en cuenta que está al revés. Ustedes empiezan en el 0. Está respirando su paciente en volumen corriente. en ese cero. Ajá, en el 0 de acá. Perdóname. Aquí su paciente está respirando. Normal. Menos A. Luego mete mucho. Ahí hace una inspiración forzada, ¿de acuerdo? Y luego aguarda y sopla. Saca. Y aquí, pues obviamente, como dice Andrea, es el tiempo. Lo que más nos importa es que tanto saca en un segundo, porque al final esto les va a servir sobre todo para la espirometría, que es uno de los temas que vamos a ver. Lo que más nos importa es cuánto saca en un segundo, ¿ok? Y si ustedes se dan cuenta, en el segundo saca la mayor cantidad de aire. Los pacientes que tienen un cuadro obstructivo se van a tardar más en sacar, ¿ok? Y la capacidad vital forzada ahorita, o sea, de la inspiración con esfuerzo hasta una expiración forzada, ¿ok? Y tu capacidad pulmonar total, ustedes jamás lo van a saber por una espirometría, porque siempre tienen un volumen residual que no participa en las respiraciones. Para la capacidad total pulmonar hay otras pruebas que es como, por ejemplo, la pletismografía, o incluso la DLC. Bueno, entonces, ustedes, tan fácil como esto, tienen una inspiración con esfuerzo, lo sacan, con mucho esfuerzo, teóricamente van a llegar al 0, y como ustedes ven, la parte de acá abajo queda el volumen residual. Digo, ellos no lo marcan, pero aquí está, de acá para abajo. Pero como jamás va a participar, pues no lo ponen. Y esta es la parte que más nos importa, ver qué tan rápido sacan. De hecho, teóricamente, deberíamos de poder sacar del 80 al 70% de nuestro volumen en el primer segundo. ¿Okay? Y eso lo vamos a ver en la espirometría. Pero a eso va. O sea, que ustedes vean que inspiran con esfuerzo y así como lo meten, así lo tienen que sacar. ¿Ok? ¿Sí, Karen? Y esos son los volúmenes. Que eso si quieres lo vamos a ver, pero lo vamos a ver en la espirometría. Quien la dé, digo porque no sé quién va a ser, quiero no ese diagrama, hay uno de curvas, que están todos esos conceptos. Quiero que pongan ese. Ahorita yo puse este porque sí es de curvas, pero se me hizo como un poquito más fácil ahorita con todo como el inicio. O sea, lo puedes poner, no pasa nada. No pasa nada. Si quieres explícaselos, creo que es la última, ¿no? Sí. Pues no, pero de todos modos, quien haga el de espirometría, o si es su compañero, pero para que le digan que quiero el otro diagrama. Ok. Entonces, puse la imagen para como conceptualizar todo lo que estuvimos viendo, como todos los volúmenes, todas las capacidades pulmonares, porque aunque a lo mejor no parezca, no se ve tanto, todo eso lo hablamos y todo eso es lo que hace todo el movimiento, la entrada y salida de aire. Entonces vamos a tener una capacidad pulmonar total, que esta conlleva lo que es la capacidad inspiratoria y la capacidad expiratoria. Y pues de lo que es, como decía la doctora, no va a haber una capacidad pulmonar total, pero de eso lo que se va a hacer es la capacidad vital pulmonar nada más, porque si vamos a tener este volumen residual que se va a quedar ahí para mantenimiento del pulmón. ¿Okay? Y eso también eso es lo que nos ayuda a que se evite ese colapso pulmonar que estábamos mencionando desde el principio. Entonces tenemos nuestro volumen corriente, que es el volumen tidal o tidal volume ese, y pues que es el que vemos también, como mencionó la doctora, ¿no? Que manejamos en los ventiladores. ¿Okay? Y tenemos nuestro volumen de inspiración reserva, y al igual que un volumen de expiración que también se mantiene en reserva, y principalmente lo que vamos a mover siempre va a ser el volumen corriente, ¿no? Ese es el que sí es el que se va a utilizar, pero pues esto nos ejemplifica
todo lo que tiene la capacidad del pulmón para, todo el volumen que puede llegar a entrar y lo que se está haciendo para ese movimiento, ¿no? Y que se está utilizando, y por eso también tantas presiones que estuvimos mencionando durante la exposición.